Hola Buenas Elsa, noches. Elsa, Kike. Buenísimo. Pues buenas noches. Bienvenidos a todos acá a ICF México. Como saben, ICF es la organización mundial de coaches más grande en el mundo. Agrupamos alrededor de 58,000 coaches en 149 países y cada tercer martes del mes en ICF tenemos un webinar y procuramos traer a especialistas, a coaches destacados, a gente relevante para el mundo del coaching. Y hoy no es la excepción. Me da muchísimo gusto poderles presentar a esta tremenda coach, Daniela Laura González. Ella es coach ontológico, es PCC por la ICF, tiene un diplomado en humanización de la salud con especializaciones en inteligencia emocional, neurociencias, coaching transaccional y coaching sociosanitario. Ella es facilitadora oficial de las herramientas Canvas for You y Points of View. Además, es desarrolladora de talleres propios y abocada en la investigación permanente de herramientas aplicación al coaching. Es tremendamente creativa y además con un humor maravilloso. Siempre está de buenas, siempre la he visto de buenas. Entonces, hoy nos va a hablar sobre cómo abordar las emociones en una sesión de coaching con diferentes herramientas, con algunas que ella eh, ha practicado, pero también con las que ella ha creado, que eso es importante. Y bueno, Dani, qué gusto recibirte en ICF México. Qué honor poderte estar acá contigo y las cámaras y los micrófonos son tuyos. Gracias a todos, buenas noches. Mucha gente amiga por acá, así que gracias también por acompañar y por apoyar. Gracias Andrea y Luis por la convocatoria. Bueno, acá estamos para hablar un poco más. Yo no le di forma, quiero primero dejar claro esto, no le di forma, no creé ninguna herramienta per se aún. Pero sí en los talleres hago mucha interacción entre diferentes dinámicas y diferentes herramientas, de eso se trata, pero esta noche vamos a hablar de cómo tratar las emociones en sesión y un poco el título decía con éxito y en realidad el éxito es una cosa bastante relativa, ¿no? A cada uno. Ya con tratarlas de manera, ¿cómo les puedo decir? De manera entregados al proceso, dando el 100 de nosotros en eso, ya las estamos tratando con éxito. Y en este transitar de ser coach, yo creo que todos pasamos en algún momento por las diferentes creencias que afectaron nuestra profesión o que afectan porque algunas van y vienen, depende de las experiencias que tengamos, ¿no es cierto? Y les quiero compartir una presentación pequeña, pero que nos va a ir poniendo en tema. Primero decirles, además, que me pueden interrumpir y preguntar las veces que quieran, no hay ningún problema al respecto. Digo, cuando tengan alguna consulta, me dicen, levantan la mano, yo los veo y si no los veo, me llaman la atención. Igual va a estar Andrea y Luis mirando por si yo no veo alguna mano levantarse. Eh, Así que siéntanse en la confianza y en el gusto de que acá estamos para compartir y para aprender entre todos, ¿sí? Bueno, primero quise traerles esta lista, que es una lista que un estudio trajo, de las 10 creencias limitantes del coach. Porque, digo, seguramente acá en sala, los que son buenos coach no se enojarán nunca, nunca estarán tristes, ¿no es cierto? Todos gestionan sus emociones divinamente, ¿o no? Que nosotros sepamos gestionar emociones hace que quizás cuando nos viene la emoción, ese tiempo entre que la emoción viene y la podemos gestionar asertivamente sea más corto.
pero no quiere decir que la emoción deja de venir. En una charla el otro día alguien me decía, bueno, ¿y entonces cómo hago para controlar mis emociones? Y le dije, y te tengo una mala noticia, no las vas a controlar. La emoción no se controla. La emoción se gestiona y en la gestión tiene una serie de pasos que hacen que uno la gestione mejor, que uno la gestione más o menos placenteramente, pero todo es un trabajo y un proceso interno. En las creencias limitantes del coach, que son muy interesantes de leer, si quieren las pueden leer ahí en pantalla y si no, hacen un print de pantalla para leerlas luego. Está en cuarto lugar el siento que no voy a poder con las emociones de los otros. Y así como las primeras creencias que aparecen, por ejemplo, no soy suficientemente bueno, que esconde un síndrome del impostor, no tengo experiencia, que si no arranco cuando recién empiezo, nunca la voy a tener, ¿no? Cuando hace poco que estoy coacheando. Tengo que aprender más, que es el mensaje del exigente, ¿verdad? Cuando llegamos al siento que no voy a poder con las emociones de los otros, la pregunta sería, ¿qué pasa con las mías primero? ¿Qué pasa con mis emociones cuando voy a una sesión? ¿Sí? ¿Qué hago con ellas? Y acá viene una herramienta que no va a entrar, digo, hoy vamos a hablar de herramientas y entonces yo les voy a mostrar luego una lista de herramientas intangibles de las que vamos a hablar y otra de herramientas tangibles. Y hay una herramienta muy importante dentro de las intangibles, que no la puse en la lista general, porque yo creo que es la primera herramienta del coach a la hora de gestionar emociones, que es la disociación. Nosotros tenemos que aprender a disociar. Y muchas veces cuando estamos estudiando aparece como un título esto, ¿no? Ay, pero entonces, no, sí, yo me disocio muy bien. Ok. ¿Qué hacen para disociar? Alguien que levante la mano y me diga, bueno, a ver, ¿qué hago para disociar cuando estoy en una sesión de coaching? ¿Alguien quiere participar? Hola, 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 Elsa, ¿cómo te va? ¿qué tal? Bueno, yo aprendí muchas cosas de tía, pero acá lo que puedo traer que fue eh, lo que estoy haciendo últimamente es Ujú. siempre respetar esos 10 minutos antes de la sesión para convencerme a mí misma que el otro y yo somos iguales. Estamos siendo las personas que tenemos que ser lo mejor posible. Y no es que él sepa más que yo, ni que yo sepa más que él, ni que yo tenga que dirigirlo, todas esas cosas que conocemos, y me convenzo de que viene con ganas de dar lo que tiene y yo voy con ganas de darlo. Es como Mm. una toma de conciencia, es como un cambiar de mentalidad, pero de Ok. verdad que respeto esos 10 minutos. Esa es una manera de llamar a la disociación, ¿no? De decir, bueno, convoco esto. Yo que soy muy a veces del ontológico y de cambiar las palabras, te diría que te comprometas a más que te convenzas, porque el convencer es vencer el conocimiento. ¿Ok? Cuando uno le dice, ay no, yo lo voy a convencer a él de que esto está bueno, por ejemplo, de que algo está bien, estoy hablando de que voy a vencer su conocimiento sobre eso y su consentimiento sobre eso. Digo esto desde el ontológico, ¿no? Para distinguir una palabra de la otra. Entonces, quizás estaría bueno comprometerse a. Y dentro de ese compromiso, por supuesto, está el ejercer la presencia al 100 con el otro, pero hay algunos tips de disociación que no está de más tenerlos en cuenta. Si yo les digo una persona de 35 años separada con un hijo, alguien que le ponga nombre. Elsa Antelo, habías levantado la mano, perdóname. No, quería compartir que por ahí yo lo que hago es practicar algún centramiento, alguna respiración, cambio de posición, lo abordo más desde lo corporal para volver a esta presencia que necesito tener, ¿no? Y por ahí esta distancia óptima, digamos, que necesito tener con lo que le pasa al otro y lo que me pasa a mí,
¿no? Para poder salirme de lo que me pasa a mí, para poder conectarme con el otro. Bien. Quique también había levantado la mano, Dani. Sí, Quique, te escucho. En realidad, Ya. trato de, al comenzar una sesión, ponerme como si estuviera desde fuera, si eso es lo que vos querías decir con disociación, ¿no? Como quien ve desde afuera esto que va a estar pasando, porque no es algo en lo que yo estoy involucrado. Como persona, como coach, me involucro prestándole preguntas y acompañando a la persona, pero no sé si era por ahí tu pregunta, Dani. La disociación es poder apagar la conversación interior y dejar de lado las asociaciones. Por eso recién les dije, si yo les digo una persona de 35 años con 2 hijos, separada, ¿alguien tiene un nombre para ponerle a esta persona? ¿Alguien conoce a Cacho, alguien así? ¿Alguien conoce a alguien así? Bien, ahí hay un par de Axel, perdón, Alex y Elsa Dantelo que afirmaron. Bien. Cuando viene el otro con su tema a tratar, ¿sí? Y trae su vida, sus aspectos y demás, a veces surge una asociación, hasta involuntaria, como tal persona en la cabeza, ¿sí? Surge una asociación con una experiencia que tenemos, con alguien que conocemos, no sé, con otro coachí que por ahí trajo un tema similar. Entonces, ¿qué me ayuda? Hacerle un escáner a la otra persona, un reconocimiento de quién está siendo el otro. Y si a mí se me presentó que, mirá, como mi coachí Juancito, mirar a Pedro, que lo tengo adelante, y decir, este es Pedro. Es un segundo, ¿eh? Este es Pedro. Tiene otra historia, otra experiencia, otros rasgos. Sigamos adelante. Pedro no es Juancito. Esa es una conversación interna para separar porque lo que yo les digo surge en automático. Y no solo eso, si la asociación en lugar de con alguien que conocemos es con un coachee, peor, porque parece que, bueno, le puede servir esto que le sirvió a este otro. ¿Se entiende? Y estamos hablando de una historia que por ahí todavía ni conocemos, ni nos adentramos a lo que él nos viene a contar, que en realidad no nos lo viene a contar a nosotros. Viene, sí, a hablar y nosotros a escuchar. ¿Sí? Entonces, la disociación es lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque va a hacer que yo esté reconociendo al otro como legítimo otro y único e irrepetible. Que yo lo atienda con mi 100. Y si yo lo atiendo con mi 100, yo voy a estar ahí para el otro y para sus emociones. Cuando yo hago esta distinción, otra parte de la disociación es que el otro no soy yo. Con lo cual va a tener otra manera de gestionar sus emociones. ¿Qué puedo hacer yo? Acercarle alguna herramienta, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Proponerle una dinámica, traer una especie de juego o algo lúdico para que se sienta más cómodo y se centre en el relato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que hacer para estar al 100 con el otro, no solo para lo que el otro habla, sino también para la emoción que está trayendo la sesión. Veo caras muy serias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, después siguen las otras creencias, pero no vamos a entrar en ellas. Vamos a ir al tema de las herramientas, que es me voy a quedar sin preguntas o voy a preguntar mal, no voy a saber qué decir, no me sé vender, necesito buena visibilidad en las redes. Es una creencia bastante nueva. Me resulta difícil cerrar una sesión. Escuchen esto, ¿no? Cerrar una sesión.
puede haber, o sea, hasta la creencia en sí misma es como muy amplia. ¿Qué considero cerrar una sesión? Que se lleve acciones, que deje de hablar y redondee el relato. ¿No escucharon cuando alguien empieza a tener sus primeras sesiones que dice, no, bueno, no sabía dónde cortarlo y estuvimos 1 hora 40? ¿Nunca escucharon eso? Eso sucede. Bueno, me resulta difícil cerrar una sesión y después en el mercado hay muchos coaches. Nada más alejado de eso, a lo que me refiero es que cada uno es diferente. Y cuando los busquen a ustedes, van a encontrarlos a ustedes únicos e irrepetibles. Puede haber 100.000 coaches, pero el que los busque a ustedes y se quede en la conversación con ustedes va a ser por algo que ve en ustedes. Porque nadie puede sustituir a otro y cada cual tiene su estilo. Pueden copiar a quien quiera, pero nunca van a ser esa persona y nunca la van a copiar bien. Así también los otros para con ustedes, ¿sí? Yo siempre pongo como ejemplo, no sé, yo traigo a Carlos Vives a hacer de Luis. Y va a ser un pésimo Luis, porque no sabe cómo camina Luis, cómo habla Luis, lo que siente Luis, los valores que Luis tiene, no sabe. De la misma manera que si lo llevó a Luis a hacer de Carlos Vives. No sé cómo canta Luis, pero digo, de todas maneras, nadie puede estar en los zapatos del otro en ese sentido. Nadie va a ser el otro. Cuando los elijan a ustedes, los van a elegir por lo profesional que son, y así haya 10 personas dando un taller de escucha, la gente va a elegir a cuál va. Entonces, nunca piensen que en el mercado hay muchos coaches. Ustedes son per se únicos, ¿sí? En sí mismos son únicos. Entonces, de ahí que trabajen en el profesional que son. A mí me gusta traer una distinción, acá Quique ya está cansado de escucharla porque me sigue bastante, pero los griegos tienen 3 aristas para el saber, que es el saber saber, el saber hacer y el saber ser. El saber saber es el que está en los libros, el saber hacer es cuando pongo en práctica lo que estudié, y el saber ser es aquel que estoy siendo cuando ejerzo, cuando estoy poniendo en práctica lo que sé. Y en eso ninguno es igual al otro, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy es de charla, hoy no va a haber prácticas, pero bueno, ahí vamos. Entonces, vamos a entrar en un mundo de herramientas, y en tangibles y no tangibles. Cuando hablamos de herramientas no tangibles, o sea, las intangibles, estamos hablando de muchísimas herramientas que tenemos. Las dinámicas entran dentro de las intangibles, ¿sí? Cuando hablamos de la dinámica de la silla vacía, cuando hablamos de un roleplay o psicoterapia, depende de dónde lo encaren, porque quiero que sepan que hay psicoterapia para coach, digo, hay formaciones de psicoterapia para coach, o sea que está dentro de las dinámicas que se pueden hacer y que nos pueden auxiliar con el tema de las emociones. Las metáforas, la respiración, que se puede no solo hacer al principio para que baje cuando viene muy acelerado de algún lado, el coachí todavía no enfoca, sino que también podemos proponérsela en mitad de una sesión, si vemos que necesita un descanso o una pausa en la mitad de la sesión. Las visualizaciones y las analogías. Diferencias entre metáforas y analogías. Las analogías es, ¿con qué me representarías? No sé, si fueras un auto, ¿qué tipo de auto sería este problema que tenés? Ahí estaríamos trabajando con analogías. Cuando trabajamos con metáforas, estamos trabajando con historias. Ustedes pueden tener metáforas que quieran más o menos y que les sean como más amables, ¿sí? Pero salvo que estén en un ámbito académico o en un taller, si ustedes están en sesión, y sobre todo si están en sesión 1 a 1,
traten de construir la metáfora con el coachee. Si ustedes construyen la metáfora con el coachee, se aseguran que no están tocando fibras que quizá el coachee no quiera. Si ustedes le traen una metáfora aleatoria, porque les gusta contar, no sé, cuando se perdieron 3 patitos en algún lado, no saben si por ahí esta persona tiene de fondo una historia de abandono. Y ustedes les están trayendo los 3 patitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces traten de construir la metáfora con el coachee. Salvo que ella lo conozca mucho, vayan muchas sesiones y, por ejemplo, una buena manera de introducir un tema o de buscarle, o sea, de presentarle para que se pare en otro lugar a verlo, es quizá traer una metáfora que tenga que ver con algo que le es familiar. No sé, si la persona trabaja con autos, tratar de hablar desde los autos y que la metáfora sea llevarlo a cómo funciona un coche, ¿sí? Pero si no, traten de construir la metáfora con el coachee. ¿Qué opina Silvia Serra de todo lo que venimos hablando? De acuerdo, especialmente esto último que decís, porque nunca sabemos lo que está más allá de lo que aparece, entonces hay que ser sumamente cuidadosos y darle el espacio a que construya el propio cliente, ¿no? Gracias. Bien. Ustedes pueden tener su reservorio de metáforas tranquilamente. Digo, hay metáforas, hay libros enteros de metáforas para traer y para decir, pero siempre sean cuidadosos con estas cosas que les digo, ¿no? Con ver si es la adecuada para el cliente, para el coachee. En cuanto a las analogías, sí, siempre los invitamos a los clientes a que las hagan. Las visualizaciones. ¿Alguien habló? No. Las visualizaciones también, digo, podemos invitarlos a visualizaciones sin llevarlos a una profundidad muy, si está, por ejemplo, con una emocionalidad displacentera, no conviene hacer una visualización muy profunda. ¿Sí? ¿Saben por qué? ¿O lo traigo? Porque refuerza los estados de ánimo displacenteros muchas veces el relax que lleva una visualización. Entonces, tengo que medir. Puedo hacerlo, visualizar algo, pero tengo que medir que no quiebre, por ejemplo. ¿Sí? Porque está todo muy bien y voy a decir, ay, lloró en la sesión, pero hay que ver cómo se va y tenemos que ser responsables emocionalmente por lo que estamos provocando en el otro. ¿Sí? Por más de que él se lo provoque solo. Midamos muy bien cuándo traer una visualización. Porque la visualización se usa en un montón de otras cosas, en la meditación. Si es una persona acostumbrada a meditar, perfectamente puede entrar en una visualización más profunda, pero quizás si no es alguien que esté acostumbrado, tenemos que ser cuidadosos con esto. Yo estoy haciendo mucho hincapié en el tema de los cuidados porque nosotros cuando tratamos en sesión y estamos con la proximidad de las emociones de los otros, tenemos que ser cautos, como quien camina en un lugar lleno de flores para no pisarlas, ¿se entiende? Y, y creo que en esto tenemos que ser respetuosos de los tiempos, de los silencios, de darle al otro espacio para que piense lo que le trae esta emoción, ¿sí? En esto estamos con las herramientas intangibles. ¿Alguien tiene alguna otra herramienta intangible que se le ocurra para mostrar? Porque acá yo puse una lista aleatoria. Sí, Elsa. Yo quisiera hacer una pregunta. Si la Sí, persona se quiebra producto del relato que está trayendo en ese momento, no por metáfora ni porque nosotros lo hayamos de alguna manera generado, hay que es lo acompañarlo, mejor, sí. Siempre es claro, yo sé acompañarlo. darle Eh, silencio. Eso iba.
Ok. No interrumpirle ese momento tan íntimo y tan profundo de un llanto, por ejemplo. Nosotros estamos ahí para acompañar. El otro día trajeron un término que se va a empezar a usar seguramente, que lo trajo, no sé si siguen Mentes Expertas, que es los que hacen las charlas de Coopers y de Mario Puig y todo esto, que trajeron el término de cogestionar las emociones. Y lo trajeron en términos cotidianos, ¿no? Cuando uno está en una reunión, por ejemplo, y hay una discusión y mira al otro y lo ayuda a gestionar lo que le está provocando esa discusión. O cuando le tomás la mano a alguien porque está subiendo el avión, o sea, sin necesidad de palabra, uno está ayudándole a un otro a gestionar la emoción. Y trajeron el término desde lo cotidiano, desde uno lo puede hacer con un amigo o con quien sea. Pero nosotros en sesión cogestionamos muchas veces la emoción con el coachee. En esto de acompañar, de hacer silencio, de no juzgar ese quiebre del otro, ese llanto que aparece. Hay que darle el espacio. Y también cuando volvemos a hablar, preguntarle, ¿te parece que charlemos sobre esto? Quizá nos dice que no. Y queda nada más que en ese llanto y sigue hablando de otra cosa. Pero es el espacio del coachee y el coachee es el que manda en sesión. Hay una escena muy buena de Intensamente de la primera, que no sé, seguramente la vieron, que hay un elefantito que está llorando, 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 y viene Alegría y le dice, vamos, ya va a pasar, vas a ver que va a estar todo bien, vayamos a jugar, no sé qué, y el elefantito llora cada vez más, más, más. Y viene Tristeza y Alegría le dice, no, pero ¿qué vas a hacer? Yo lo voy a acompañar. Y se le sienta al lado y le dice, ¿cómo duele, no? Y el elefantito lloraba, dice, seguramente también pasaron buenos momentos juntos, se habrán divertido. Y el elefantito empieza a llorar cada vez menos, hasta que le dice, bueno, vamos que se va a ir el tren. Porque lo que necesitaba era eso, ese acompañamiento tranquilo que no le estuviera negando su emoción. Nosotros otra cosa que tenemos que hacer siempre es validar la emoción de los coaches, de los clientes. Validar las emociones de los otros, el otro se siente en un espacio seguro y de confianza. Es parte de los procesos cuando se trabaja con emociones. Y las cosas que traen el no validar emociones, a veces nosotros no nos olvidemos que desde el año 90 se está hablando de emociones. Entonces, muchos de los que estamos acá nos criamos sin gestión de emociones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, era, bueno, te callás la boca y te vas porque yo soy más grande, entonces sé lo que te digo. ¿Cómo vas a llorar por eso? ¿Cómo no vas a saludar a tal? ¿Cómo no vas a hacer esto otro? Y bastante bien venimos acá porque estamos trabajándonos hace mucho tiempo y todos somos coach. Pero la realidad es que afuera no es igual y hay gente que viene todavía con todo esto y a nosotros mismos, porque ya lo dije antes, que seamos coach no es que somos inmunes a las emociones, sino que a nosotros mismos nos pueden estar impactando cosas hasta hoy de adultos. ¿Sí? Porque hubo una invalidación de las emociones en el desconocimiento que yo mañana tengo un taller de límites y lo voy a traer dentro del taller, ¿no? Pero una de las cosas que surgió en la investigación para el taller es el síndrome de la niña buena y no quieran saber. Y los que vayan a estar, que hay un par que van a estar, no lean antes porque se van a perder una buena parte. Pero lo que me refiero es que no sabemos, o sea, hay cosas que necesitamos como coach nosotros saber para tratar con el coachee, para entender ese universo del coachee. No para conducirlo, pero sí para entenderlo. Entonces, así como tenemos que entender cosas quizás, síndromes que tienen que ver con la crianza, con las creencias y demás, hay otro tema que se trató en el último congreso en Córdoba, que también es súper importante, que lo trajo Elena Espinal y Marco Leone habló de otra cosa, pero que tenía que ver con el foco, pero que en algún punto se tocaba,
que es que también tenemos que estar abiertos, y escuchen bien, a las nuevas tecnologías, a trabajar con la inteligencia artificial, a ver de qué se trata, a ver qué está proponiendo en la sociedad. ¿Por qué? Porque estas cosas para los coaches son nuevas amenazas, nueva información, ¿sí? Nuevas conversaciones, y vamos a recibir coaches que van a tener conversaciones que nosotros tenemos que tener el entendimiento para poder acompañarlos como corresponde. Entonces estamos en el desafío, en nuestro desafío, de entender y seguir los tiempos que corren también para poder asistir y entender y atender mejor a nuestros coaches. ¿Tenemos que saber todo? No. ¿Tenemos que dar el 100? Sí. ¿Tenemos el 100? Todos los días tenemos el 100. ¿Me falta aprender? No, no te falta aprender nada. Todos los que estamos acá somos profesionales. Si nosotros ponemos el 100 de hoy, estamos dando nuestro 100. Si mañana aprendemos sobre, estoy tirando cualquier nombre, bandas Access, por ejemplo, ¿sí? Será un nuevo 100 que tengamos. Pero no deja de ser el 100 esto que tenemos hoy. Si ponemos todo lo que sabemos hoy a servicio del coaching, estamos poniendo nuestro 100. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos? Bien. Alex, ¿algún comentario antes de que pasemos a la otra pantalla? No, ninguno. De hecho, coincido con todo lo que comentas, porque en mi caso yo soy más tanatólogo que coach en trabajo, ¿no? Entonces, acompañar a las personas en el duelo es trabajar con las emociones directamente, todo el tiempo, estar escuchando personas que han tenido pérdidas y efectivamente llegan con pérdidas muy similares. Entonces, sí tengo que lograr esta disociación o esta separación de decir, esta persona es diferente a esta otra, ¿no? Y creo que coincido en esta parte de que somos profesionales, porque no solamente es lo que hemos aprendido como coaches, sino también tu aprendizaje de vida, tu vida espiritual o tu inteligencia espiritual, este don de la escucha que para mí es básico en esta parte, casi siempre las primeras sesiones, pues yo no puedo hacerle a alguien que perdió a una persona querida coaching, tengo que escuchar, que no están en ese momento de, ay, ahorita vamos a hacer un plan de acción y me dicen, ¿sabes qué? No, yo lo único que quiero es llorar, lo único que quiero es que alguien me escuche, porque en mi casa no lo puedo hacer y aquí sí me lo permites. Entonces es validar esas emociones sin que yo la juzgue. Creo que eso lo podemos hacer todos los seres humanos si trabajamos desde ese amor, más que esa empatía de ponernos en los zapatitos del otro. Como bien lo dices, es difícil ponernos ahí porque no es lo mismo. Podremos pensar que, pero lo más fácil es escuchar y decirle, aquí estoy contigo, aunque no te pueda decir nada, pero aquí estoy. Exacto. Coincido. De verdad, gracias, Dani, por eso. Gracias, Alex, por compartir. No solo sin juzgar al otro, sino sin juzgarnos. En cuanto nosotros estamos adelante del otro y empezamos a decir, ay, estoy haciendo bien, le estaré haciendo la pregunta correcta, ya perdimos presencia. Porque muchas veces el juicio no va sobre el otro, va sobre nosotros mismos. Entonces a eso me refería con disociar, apagar esta radio interior, apagar lo interior. Sí. Porque aparte hay un punto donde se toca con el ego, ¿no? El lo estaré haciendo bien. Claro. Oye, Dani, y Sí. algo que he observado es que la emoción o sea, el juicio que tengo sobre mi propia emoción como coach es el mismo que le voy a aplicar a mi cliente. Entonces, si yo vengo a la educación de no te enojes, no llores, entonces mi El juicio de cliente creencias que llora. traes vos. Es decir, si mi cliente empieza a llorar, muchos coaches caen en la tentación de, no, espérate, no llores, ¿no? Y si se O ya está va a enojando, pasar. ya va a pasar, quieto, ¿cómo nos movemos de ahí? O no te enojes. ¿Y para qué estás triste? Entonces sí creo que aquí hay un lugar importante donde requerimos nosotros aprender a gestionar nuestra propia emoción
para Exacto. poder validar la otra, porque muchas veces ni siquiera validamos, ¿no? He observado también algunos coaches que no llores. ¿Y cómo le voy a hacer si me llora, no? Entonces, pues no tienes que hacer nada porque es Nada, el nada, otro. nada, nada, es Nada, silencio y acompañar. claro, pero Y tiene por que ver ahí, o también sea, a mí con, me ha pasado que por ahí alguien se puso a llorar un rato antes de terminar la sesión y lloró, lloró, lloró. Y estábamos ya en el horario de terminar la sesión y dije, ¿querés que la terminemos? ¿Querés que te acompañe un rato más? Y no hablamos más en esa sesión. Y claro, después hablamos en la otra, pero es eso. claro, dar ese silencio. Pero te digo, ahí tiene que ver cuánto te permites llorar tú, o Mm, si te permites estar triste, o cuánto validas tu enojo, por ejemplo, ¿no? Que mm. inmediatamente quieres parar el del otro. Eso creo que es importante también en esto de ser coaches. Sí, esas creencias que tienen que ver con las emociones y que están arraigadas a las emociones, también tienen que ver con esta crianza de la que hablaba antes, de la falta de gestión emocional, donde estaba mal visto que los hombres lloren y que las mujeres se enojen. Las mujeres no se tenían que enojar y los hombres no tenían que llorar y era así de simple. ¿Cómo te vas a enojar si sos una señorita? ¿Cómo puede ser? No tenés que gritar, no tenés que decir tal cosa, todo el tiempo. O los hombres, vas a ver si vas a llorar por eso, que vas en el mejor de los casos, ¿viste? Pero digo, por ahí les decían, no, no son cosas, son de debiluchos, ¿cómo vas a llorar? Y eso, y arraigado. Entonces, es una deconstrucción súper importante esta desde las emociones. Antes de irnos, gracias por compartir, André, de esta página, ¿no? De las intangibles. Eh, También hay otras herramientas que no necesariamente las voy a hacer en sesión, pero que si soy un poco conductista, aunque el coach no se reconoce per se conductista, hay mucha cosa conductista en la práctica del coaching, en algunas cosas, sobre todo cuando se empiezan a aplicar herramientas de PNL o cuando se empiezan a aplicar cosas de neurociencias, porque uno le puede dar herramientas para que se lleve el coaching. Y entre estas herramientas, para el tema del manejo de las emociones o para cambiar la emocionalidad, una de las más potentes también y que no está en la lista son, por ejemplo, las posiciones de poder. Las posiciones de poder, que son muchas, pero que la más conocida es la posición que sería la de Superman en el hombre y la Mujer Maravilla en la mujer, es una posición que tiene que ver con las neurociencias. Entonces, cuando uno necesita como empoderarse y estar más claro y demás, y estar más seguro y más firme, usa esa posición que la usan gerentes, la usa, de hecho, surge del ejército de los Estados Unidos, esta posición de poder. Imagínense, todos vieron cómo se para la Mujer Maravilla, que se para igual que Superman. Bueno, esto tiene base en las neurociencias. Nosotros ponemos los pulgares en la parte de atrás de la cintura, tomando la cintura, abriendo las piernas, poniéndolas en V y los pies paralelos. Cuando nosotros hacemos eso, estamos abriendo el plexo y estamos haciendo que nuestra circulación corra más rápido y mejor. Está toda nuestra circulación liberada. Lo que complementa la posición es que nosotros pongamos el mentón mirando a la pared de adelante y respiremos hondo. Cuando nosotros hacemos esta posición, el aire entra directo en la nariz, entra mucho más y se oxigena mucho mejor el cerebro. Y eso hace que cambie nuestra emocionalidad. Si nosotros sostenemos entre 5 y 15 segundos esa posición, si teníamos un día que venía medio flojo, que no me siento muy bien, que estoy como en tribulaciones y demás, me va a cambiar la emocionalidad a una emocionalidad más placentera. Así como existe eso, existe que si una persona se acurruca sobre sí misma, que generalmente es lo que tiende a hacer la tristeza, esa falta de oxígeno y demás me va a reforzar las emociones displacenteras. Si yo estoy triste y lo que hago es agarrarme las rodillas y mandar la cabeza hacia abajo, yo al rato voy a estar más triste. Si yo en cambio me pongo en una posición de poder de 5 a 15 segundos haciendo esto y parado
y respirando y demás, voy a mejorar hasta mi desempeño. Y está comprobado, porque está comprobado desde las neurociencias. Entonces, esas son herramientas que depende que estén tratando, qué objetivos con los coaches, con algunos coaches se pueden utilizar. Yo, por ejemplo, tuve una coachee que necesitaba como empoderarse antes de entrar a dar exámenes orales y le vino bárbaro y le funcionó, pero le di la herramienta para que se lleve. Le dije, mira, ¿qué te parece si probamos esto, a ver cómo te sentís? La hice hacer la posición dentro de la sesión, eso que estábamos online. Me dice, ay, sí, se siente mejor. Bueno, ahí va. Lo hizo y le dije, esto te lo podés llevar cuando vayas a dar el examen. Y lo hizo y le resultó. Digo, también podemos darles ese tipo de herramientas para que se las lleven luego a la vida, ¿sí? Esto. Bueno, no sé, yo no estoy ni mirando el tiempo, no sé cómo estamos, Andy, porque yo estoy hablando. Son 7:43 acá en México. Ah, Tenemos estamos cerca de perfectos, 40 minutos todavía. perfecto. Bueno, acá tenemos las herramientas tangibles. Puse todas, no puse únicamente las de las emociones, ¿eh? Bien. La rueda de la vida, el coaching por valores, el análisis FODA, que es el de las fortalezas, depende cómo se traduce, se llama FODA o DAFO, eso depende de la traducción. El Lego Serious Play, el Iconicus, que ahora les voy a contar qué es, que está dentro de esto, pero digo, lo puse por algo en particular, lo tengo acá, de hecho, el Iconicus. Bueno, el coaching con muñecos, el Point of View, el Canvas for You, y ustedes deben conocer varios más, ¿o no? ¿Sí? ¿Quién quiere nombrar algún otro? A ver, traiga algún otro de nombre de estas herramientas. Sí, Alex. Yo uso mucho unas tarjetas que son asociativas, que se conocen como tarjetas O. Varios tipos de tarjetas, entonces se pueden hacer cuestiones de coaching sistémico, constelaciones familiares, quien lo maneje, trabajar con el ser, trabajar con las emociones, crear historias. También por ahí hay dados, hay unos dados también. Los Magic. Scroll. Exactamente. Entonces Bien. también Bueno, esos. estos dados. Yo les puse estos y algunos son para trabajar emociones, otros quizás para trabajar valores como es el de coaching por valores. Hay muchas herramientas, hay herramientas que no son propias del coaching, pero que se utilizan en coaching. Por ejemplo, el Iconicus, que es que ahí está la foto. En realidad empezó como un juego de mesa en España con el que trabajar la empatía. Apareció un icono, vos tenías que decir, bueno, a ver, qué significa este icono para tal, tal y tal, y los que estaban en la mesa, y el que más acertaba se iba quedando con las cartas. Entonces era un juego para practicar la empatía. Yo me lo traje, le generé un par de dinámicas para trabajar emociones con el Iconicus y funcionaron perfectamente. Y hoy investigando vi que hay un señor que hasta hizo una planilla para llevar una sesión con el Iconicus. Digo, para que vean que hay muchísimos juegos y de los más versátiles. A mí me gusta estudiar mucho los juegos y me gusta también investigar y llevarlos a sesión y ver cómo funcionan y reunir amigos y hacer prácticas de ver cómo funcionan determinadas cosas. Y a lo largo del tiempo tengo una cosa que es como la caja del mago, ¿no? Tengo los dados, estos que me traje de España, que son los que nombraba recién Alex. Los dados tienen los story cubes, vos podés tirar los dados y armás una historia en base a lo que te toque y ahí podés también preguntarle qué emoción le trae esa historia o que cuente una emoción con esa historia. Porque ¿quién no conoce el curso de milagros, no? Un curso de milagros que también me tocó, por ejemplo, trabajarlo con determinados grupos donde tenía que sacar las que eran demasiado religiosas, las cartas que eran demasiado religiosas y dejarlas que eran más abiertas a todo público, por decirlo de alguna manera, porque algunas eran de verdad muy religiosas o que pasaban mucho por la fe y no siempre todos manejamos lo mismo. En Argentina hay una cosa que se llama en palabras, unos cartas, no sé si las ven ahí, que lo que hacen es
nada, se reúnen amigos y van sacando y es un juego, pero que perfectamente da para hacer dinámicas de coaching. Y por ejemplo, para descomprimir es esta y empieza. ¿Tuviste alguna experiencia paranormal? ¿Cómo fue? ¿Con quién estabas? Y de esto sirve de rompehielos cuando uno está con algún grupo que después va a tratar emociones, por ejemplo, para que se conozcan. Tengo cantidad de cosas, las cartas makers, que las trajo otra cosa, el descongelador, que también es para trabajar cuando uno va abriendo. ¿Qué pasa? Vos vas a trabajar en un equipo, por ejemplo, de 20 personas que por ahí no se vieron nunca y demás, y trayendo unas cartas como las del descongelador, que ahí tienen otro nombre en otros países, pero son preguntas que si bien no van a tratar directamente las emociones, lo que van a hacer va a hacer que se vaya generando empatía en el grupo. Porque por ahí están los de contaduría con los de, no sé, dirección general. Y ni se conocen. Pero cuando le tocó con qué película te identificás, resulta que dijo Mujer Bonita. Y el otro dijo, ay, mira, Mujer Bonita, como yo, y eso no lo conozco. Y empieza a generarse un buen clima justamente para gestionar la emocionalidad del conjunto en una dinámica grupal dentro de una empresa, en un taller o donde ustedes decidieran desarrollarse. Bueno, aparte de esto, el Iconicus triunfa en su entrevista laboral. Si yo hubiera tenido unos años más, esto lo compré cuando estaba estudiando. No lo compré. Si yo hubiera tenido unos años más, no lo hubiera comprado. Pero siempre de todo se saca provecho. El point of view, ¿sí? El flow, que es el último, el anteúltimo que había sacado Point, ¿sí? Ahí está. Bueno. Lo que se les puede imaginar. Yo siempre digo, esta es la caja del mago, ¿no? A mí me ha pasado ir a algún lado a hacer una jornada de juegos y decir, bueno, llegó el mago. No digo llegó el coach. ¿Por qué? Porque parece que uno fuera a jugar con esto. ¿Jugamos con esto o no jugamos con esto? Lo que nos permiten estos juegos es expresar el profesional que somos. Entonces, ¿hace falta tener todos estos juegos? No hace falta de ninguna manera. Lo que ustedes necesitan es encontrar las herramientas que mejor los acompañen a acompañar a sus coaches. Porque quizá a Luis le funciona fantásticamente usar cosas con dibujos o con fotos, pero tenemos dos Elsas en sala, se llevan mejor con las palabras, por ejemplo, ¿no? O Silvia dice, no, para mí los muñecos, y cada uno encuentra como su manera de desarrollar mejor el profesional que es. ¿Por qué? Porque atrás del juego está el profesional que va a hacer que ese juego valga la pena y que le traiga información a su coachee. No se trata del juego, el juego no trabaja por sí solo. Entonces, ustedes tienen que encontrar las herramientas que más los hagan fluir, aunque las conozcan ustedes solos, ¿sí? Pero las que más los acompañen a acompañar a otros. Es conveniente tener más de una y está bueno porque les permiten moverse. Si ven que el coaching necesita una cosa diferente, ¿no? Si tienen de diferente, juegos de diferente tono, por ejemplo, ahora vamos a ver en qué basa la diferencia. Pero si son juegos que tienen que ver, que encaran a personas de diferentes modelos mentales, y por ahí está bueno tener más de uno como para ustedes moverse. Otra cosa que yo digo siempre, si no tienen y van a empezar, elijan lo que les parezca más dúctil. Coaching por valores es excelente, pero trata valores. En cambio, ustedes agarran otro, no sé, cualquiera, los cubos, el Iconicus, el Point of View, el Canvas. Ustedes pueden tratar emociones, pueden tratar el liderazgo, pueden tratar gestión del tiempo. Digo, les permite
abarcar un rango amplio de temáticas. Más allá de que después también en la creatividad que ustedes le apliquen, pueden generar sus propias dinámicas con cualquier juego que ustedes adquieran. ¿Sí? Pero tienen que fluir, no tienen que hacer cosas forzadas porque no les van a servir. Y al primero que les tiene que gustar lo que está llevando es a ustedes. Al primero. Porque es parte de la coherencia, porque si yo llevo algo que a mí no me termina de convencer, y no. Es como estar compartiendo una incomodidad. ¿Alguien compartiría una incomodidad con alguien? ¿No? Un poco de esto se trata. ¿Preguntas? Elsa, Antelo, ¿cómo venimos? Muy bien, muy bien. Por ahí lo que te preguntaría es, porque yo por ahí uso algunas cosas, pero más en forma grupal. Pero individualmente en una sesión te ha pasado de gente, a ver, por ahí encontrarte con gente que por ahí es más reacia a ciertas herramientas, que por ahí es más desde la cabeza. También me parece que es importante ver quién es el coaching que tengo delante, ¿no? Para proponer una herramienta que sea más lúdica, ¿no? Lo mismo Sí. me puede pasar que cuando le propones una visualización o una respiración, ¿viste? Hay gente que te mira con cara de, ¿y esto qué Hay es? gente que no quiere cerrar ¿No? los ojos. Claro, Y es entonces, respetable. Digo, como todo lo que se hace en sesión, todo tiene que contar con el permiso del coachee. por ahí Entonces, que conozco, no ¿no? es También sucede, parte. Sí, decime, Elsa, que se cortó. ¿no? De entender cuál es el estilo de coaching, qué cosas le pueden hacer más sentido a él, desde dónde poder intervenir. Que si no Claro. le existencia, ¿no? No, por supuesto. Siempre preguntarle qué te parece si hacemos esto o lo otro. ¿Te Mm. sentirías cómodo si hacemos una visualización y cerrar los ojos? Digo, esto siempre preguntarle, porque no tiene que ser la agenda del coach. Claro, ¿Escucharon hablar de esto cuando estudiaban la agenda del coach? Se claro. hablaba de la agenda del coach cuando se decía que los coaches llevaban 5 o 7 preguntas y iban y porque esas preguntas eran con las que se sentían cómodos. Con esto sería lo mismo. Si yo voy porque a mí me encanta un juego y le digo a todos, no, ahora vamos a hacer esto, tú, y se lo planto de adelante y no sirve. Yo siempre Claro. tengo que pedir permiso y proponerlo. Mm. ¿Levantaste la mano, Elsa Ojeda? Sí, pero termina, Dani, No, yo no, luego te no, habla. pregunto. ¿Sí? Decime. Ok. Era para preguntarte qué opinabas de los test. ¿Por qué? A ver, liderazgo, al menos yo tengo dos tests que son en Excel, donde tú evalúas una declaración de algo, o sea, algo como, por ejemplo, cada vez que veo a mis compañeros, a mis colaboradores, siento deseos de decirles qué hacer, por ejemplo. Entonces Sí. es frecuente, poco frecuente, no, nunca lo hago, cosas así, como, por escalas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me trae a mí duda nada más de eso? Me parece bueno porque explica una realidad de la cual está partiendo antes de la sesión. Sobre eso está. Y me parece dudoso porque al final es su opinión sobre sí mismo, o sea, él con él, o sea, es subjetivo, bien subjetivo. Entonces, A eso ver, quería saber tu opinión. los test surgen de un estudio de mucho tiempo donde se supone que si están bien hechos tienen un montón de gente atrás que avala que por tantas respuestas significa determinada cosa. Para mí, los test, así como la lectura de gestos y otras cosas que tienen que ver con la PNL y demás, o como los que hacen, ¿vieron la lectura de los gestos de la cara y todo? Son datos, pero aislados no significan nada. O sea, me pueden servir para confeccionar un perfil, para yo tener una orientación sobre el otro,
pero por sí solo no significan nada, porque por ejemplo, hacer esto con el pelo, ay no, porque está queriendo seducir si tiene adelante un hombre, decían en un momento con la PNL, ¿no? Que si hacía así con el pelo, era que buscaba seducir o conquistar al que estaba del otro lado. Y quizás a mí me gusta traer ejemplos cotidianos y risueños. Por ahí está todo el tiempo así y resulta que es madre de un niño de 5 años que le acaba de traer piojos de la escuela. ¿Estamos? Y está todo el tiempo así porque resulta que algo se le coló del niño y está ahí porque tiene incomodidad y no por otra cosa. A lo que me refiero es que nada es absoluto. Nosotros tenemos que, como profesionales, tener una lectura 360 para tener de ahí la imagen y el lugar desde el que vamos a acompañar a nuestro coachee. ¿Sí? Igual esto no tenía que ver con las emociones, lo que trajiste, Elsa, tenía que ver con el ámbito más de líderes y de empresas. Pero a nivel test, si lo lleváramos al lado emocional, sí, a ver, el test es orientativo, pero no es definitivo, ¿se entiende? O sea, no podemos definir o etiquetar a alguien porque le acabo de hacer un test, ¿sí? Puedo tener, sí, un porcentaje mayor, menor, pero tenemos que juntarlo con otros datos, ¿sí? Sí, Luis. Yo creo que es esto de la lectura, de los gestos, de la corporalidad o de todo eso, va a depender también del contexto, ¿no? Bueno, por ejemplo, Claro, si tú dices, estoy meneando la cabeza y tiene piojos, entonces obviamente no le vas a preguntar, ¿tienes piojos o algo? Pero lo que sí es cierto es que si ponemos atención, hay veces, muchas veces en alguna intervención, cambia la corporalidad y de repente se hacen así, se inclinan y eso, saberlo leer es de mucha utilidad, ¿no? muchísima, Así como muchísima, hacer pero dibujos. claro, yo pienso que muchísima, pero tiene que componer dentro de un contexto y dentro de otros datos que tengamos. Sí, exacto, Sí, sí, total. O sea, tengo que estar mirando más allá del gesto solo. exacto. Y más allá de lo que se dice, ¿no? Sí, Porque muchas veces se expresa mucho más con sí. eso, y hay que validar, desde luego, algo que a mí me enseñaron es cuando tienes eso, tienes que validar posteriormente si lo que estás leyendo es una interpretación correcta. Ujú, total. Bueno, Gracias. entonces, estamos en las emociones y en que podemos utilizar cualquier herramienta que creamos apta para llevar a esa conversación, a esa sesión con el coachee. Entonces, yo acá puse la foto de 4 al azar y dejé para el final de los que más les puedo hablar de qué se trata, que son tanto Point of View como Canva for You. Y la primera pregunta que le surge a todo el mundo es, pero es lo mismo porque dice You. No, dice. Entonces, de ahí viene que no, que en realidad por eso el eslogan de Canvas es lo único parecido con otras herramientas eres tú, por el You. Pero nada más. Son dos empresas totalmente distintas. Una es una empresa española y la otra es una empresa israelí. ¿Qué tienen de diferente? Y ustedes ahí tienen que ver qué es también lo que más identifique al los clientes que vienen teniendo o a ustedes también en este desarrollo personal, que uno es cognitivo y el otro va al inconsciente. ¿Qué tienen de diferente? Que en el cognitivo necesitamos un sustento profesional mayor. Digo, el profesional tiene que estar más presente porque lleva después, lo va a llevar a sesiones y va a abrir otras conversaciones y van a hablar de posibilidades y los 3 pilares que tiene, por ejemplo, el Canvas, que es el que tiene la base cognitiva, los 3 pilares son la escritura a mano, las formas que tiene el mapa, que ahí ven un pedazo de alguno en una foto, y las preguntas que vienen de la psicología cognitiva y del coaching. Pero sí o sí, o coaches, o licenciados en recursos humanos, perdón, o coach, o psicólogos, o licenciados en recursos humanos, digo, tiene que ser profesional y que lleva adelante la herramienta.
Point of view es fototerapia. Obviamente lo llevan adelante profesionales, le van a sacar más jugo y van a llevarlo más adelante que si lo agarra otra persona que no es profesional o que está en otro tipo de profesionalidad más holística, si se quiere. ¿Sí? Digo, no lo va a leer igual, con todo el respeto, una profesora de yoga, el point of view, que lo va a leer si lo usa un psicólogo o lo usa un coach. ¿Sí? Pero básicamente con lo que trabaja es con el inconsciente, con mirar la foto, ir a la foto, entrar, preguntar cosas sobre la foto y de ahí pasar a la palabra. Cuando se pasa la palabra, en un momento te dicen, ¿y esto cómo se relaciona con esto otro que vos, este otro problema que vos trajiste para resolver o este otro tema o esta otra meta que vos querés alcanzar? Entonces el inconsciente en ese momento tiene como, por haber estado trabajando como desenfocado, cuando encuentra ve cosas nuevas. Cambia el observador en ese punto, en ese sentido. ¿Para qué coachís o cómo, por dónde iría para el coachí esto? Si hay un coachí que es súper cerebral, que piensa todo el tiempo lo que va a contestar, o que después de la segunda sesión ya sabe más o menos por dónde viene, entonces tiene como hasta preparado el argumento de lo que va a decir. Point of view desenmaraña esto con el tema de, bueno, me lo llevo, hablo de otra cosa, luego jugar, que mire el dibujito, que mire el color, ¿verdad? Y de repente lo traigo. Entonces, ¿qué hice en ese tiempo, en ese tramo? Aflojé la barrera. Aflojé esa excusa que surge en ese momento. Canva for You, que trabaja escribiendo y haciendo preguntas, lo que hace es enfocar e ir a trabajar directamente a lo que se vino. Digo, cuando llega una persona a hablar de emociones a sesión, no, yo quiero hablar porque últimamente estoy muy triste y al rato está hablando de la compra del supermercado. ¿Por qué sucede esto? O está hablando de una tía de España, no importa. ¿Por qué sucede esto? Porque las cosas que nos duelen o que nos impactan, queremos hablarlas, pero hay una cosa que se llama excusa cognitiva que nos saca del tema. ¿Vieron el dibujito típico que está sentado el coach y enfrente está la persona con toda una maraña en la cabeza? Bueno, así es. Así es como se supone que viene cuando viene a hablar de emociones a una sesión. ¿Qué hace Canvas? Que enfoca en el tema. Pregunta paso a paso. Mira, ¿en qué momento te aparece no sé, la tristeza, el miedo, lo que haya venido a trabajar? ¿En qué momento te aparece la tristeza? Ah, ¿y podrías definir una situación? Sí, tal situación. Ok. ¿Y qué pensaste en ese momento? Pero la pregunta no se contesta hablando, se contesta escribiendo. ¿Qué hace potente el mapa? Que no tenés excusas ante lo que vos mismo escribiste. Cuando nosotros estamos en sesión y viene alguien y te dice, no, yo cuando me equivoco, yo me digo que soy un inútil, que no sirvo para nada. Siguen hablando y al rato 5 minutos pasaron, o menos, y ustedes le dicen, bueno, cuando te equivocas, que decís que sos un inútil y no servís para nada. Y por ahí el coach dice, no, yo no dije eso. No, yo en realidad lo que quise decir, no, yo en realidad lo que dije fue, pero no dije inútil en ningún momento. Y te desdicen ¿no nunca les pasó en ninguna sesión esto? Que se desdicen a los 2 minutos de haber hablado. Bueno, esto con los mapas no sucede, porque es la palabra de sí mismo, se está leyendo lo que acaba de escribir. Entonces desaparece la excusa cognitiva y se entra directamente a trabajar a lo que se vino. Por eso dice que potencia y acelera los procesos, porque enfoca en lo que se vino a trabajar. Entonces los resultados aparecen mucho más rápido. O sea, puede reducir el tiempo en un 3-1 en tiempos de sesión, pero tiene que ver con esto. Abre conversaciones desde un lugar de darse cuenta.
Mientras que Point of View lo que hace es abrir nuevas conversaciones para después llegar a un darse cuenta, ¿sí? O quizá lo que hace es cambiar el punto de vista para después volver a mirar. Uno trabaja desde el lado de romper barreras cuando alguien está como muy seteado en lo que va a contestar, y lo otro trabaja en enfocar cuando viene demasiado dispersos. Pero básicamente esas son las diferencias y nada tiene que ver un producto con el otro. Uno son mapas blanco y negro con los diagramas y demás, y el otro son fotos color, que son una serie de fotos, pero básicamente son todas fotos, algunas con palabras y otras sin palabras. Entonces, como dije antes, cada cual tiene que revisar en sí mismo con cuál se identifica más, con qué herramienta puede resonar, no dejarse guiar por uno porque está de moda, no sé, trabajar con dados y entonces ahora todos son dados. No, o sea, fíjense ustedes qué les resuena más para trabajar, ¿sí? Y qué va a hacer, como les decía antes, que ustedes, qué herramienta los va a acompañar para que ustedes acompañen mejor, ¿sí? Los escucho, que hablé un montón yo. ¿Quedaron dudas? ¿Quieren traer alguna herramienta que no hayamos visto? Me hiciste acordar al mapa de la inmunidad cuando hablabas del Canvas for You también, ¿no? Que también es No lo potente, conozco yo. Sí, pero uno van tomando notas en una grilla de aquellas cosas que van diciendo y con qué lo van asociando y demás, y está bueno, me hiciste acordar eso en el sentido de lo que está escrito es lo que pusiste vos, no es lo que claro. yo, Lo lo que yo bueno es que acá cada uno completas su mapa, porque si vos le completás, a ver tal cosa, y le completás vos y se lo mostrás, te puede decir igual. ¿Entendés? Es eso. sí, claro. No, Es no, la sí, letra de uno la que lo enfrenta. claro, Exacto. sí, sí. ¿Y el Points of View lo tenés digitalizado para si trabajas virtual? Yo lo que hice fue sacarme fotos Ah, me saqué fotos por tandas. sí. Los que lo tengan pueden hacer eso, se sacan fotos por tandas para ver cuándo las van a usar, y saqué una foto con cartas del revés, cosa de que eligieran como una grilla, A1, A2, entonces Ah, cuando voy a la pantalla siguiente eligen, pues generalmente a veces se eligen al azar las cartas de Point of View, claro, muchas veces. claro, Eso. claro. Hugo, ¿te aburrimos mucho? ¿Cómo va? ¿Qué te pareció? Hola, sí, me incorporé hace apenas Un 10 rato. minutos para poder ver de qué trataba y verla en la repetición porque me gustó mucho el tema. Pero sí he Bueno, tenido la oportunidad ahorita me gustó lo que comentas de Points of View, y justo estaba pensando yo en un cliente mañana de cómo darle, ahorita lo que tú decías que a veces como que la cliente ya sabe lo que va a suceder, lo que va a pasar y como que se vuelve por ahí ya, y esto es como romper justo con eso. Entonces, ahorita mismo mañana le voy a proponer a este cliente el Points of View, yo creo que le puede ayudar mucho, ¿no? Pero al final decide, ¿no? El cliente. Sí, gracias. de nada, Hugo. Bueno. Yo lo que les puedo decir es que en cuanto a las emociones, primero tenemos que ver de gestionar bien las nuestras para poder acompañar mejor. Que lo primero que tenemos que trabajar es la empatía, y la empatía que empiece por nosotros. Nosotros muchas veces somos nuestros peores enemigos en ese aspecto. Somos mucho más empáticos con los amigos que con nosotros. Un amigo nuestro se equivoca y le decimos, no, no te preocupes, ya va a pasar, la próxima vez te va a salir mejor, y nosotros nos equivocamos, ¿y qué nos decimos? Un montón de otras cosas. Claro, así, dice el Santelo. Pero sí, entonces tenemos que empezar a ser empáticos con nosotros. Tenemos que estar atentos a incorporar conceptos y a incorporar conocimientos nuevos y generarnos espacios de intercambio también para escuchar cosas nuevas. Esto, por ejemplo, de la cogestión de las emociones, me encantó cuando lo escuché, y es algo que siempre sucede, pero que no tenía nombre. Y se va a empezar a hablar.
Cuando hablamos de regulación emocional, no estamos hablando lo mismo que de gestión, digo, está dentro de la gestión, está la regulación emocional, está la validación, digo, dentro de la gestión, que es el paraguas, están un montón de otras cosas. Está la responsabilidad emocional, que es tener responsabilidad de aquello que yo estoy haciendo, cómo está impactando en las emociones del otro, y que hay que leer mucho sobre responsabilidad emocional, sobre todo si les tocan coaches jóvenes, porque estamos en una época donde hay muy poca responsabilidad emocional y por eso existen cosas como el gosteo, que algunos dicen, ¿qué es eso? Porque si pasamos los 40 estamos perdidos, digo, pero por eso hay que leerlo, porque por ahí te toca un coachí de 24 que lo vive, no diario, pero una vez al mes vive un gosteo. El gosteo es cuando la persona desaparece sin dejar ningún rastro digital o bloquea al otro o estuvo hablando toda una semana y de repente ya no le contesta los mensajes y desaparece como si fuera un fantasma. Digo, hacernos también familiarizarnos con términos nuevos que impactan en las emociones. Está el gosteo y está el zombing, aunque no lo crean. ¿Qué es el zombing? Los que hicieron gosteo y vuelven como si nada hubiera pasado. Viene de zombie. ¿Sí? Entonces, también eso, tenemos que incorporarnos a términos nuevos para entender estas nuevas realidades, como hablábamos antes de también lo de la inteligencia artificial, que está amenazando muchos trabajos, mucha gente piensa y está en la incertidumbre, uy, pero lo que yo hago se hará dentro de un tiempo. No lo sabemos, pero bueno, la canción de La Farolera, que se conoce en toda Latinoamérica, cuando nosotros la cantábamos de chicos, ya hacía 120 años que no había farolera. Digo, o sea, van a ir cambiando las profesiones, ¿sí? Pero tenemos que acompañar los tiempos y las emociones de los otros. Entonces, la mejor manera es conocer las nuestras, poder ponerles nombre y también saber los tiempos estos, qué emociones nos están trayendo, ¿sí? Porque hay una cosa más que ahora vamos a ver. ¿Cómo estamos, Andy, con el tiempo? Nos quedan como 10 minutos, Dani. Perfecto. Entonces, hay una cosa más que quiero que vean, que nosotros hablamos de herramientas tangibles o intangibles, pero hay una herramienta más importante todavía, que somos nosotros. La herramienta más importante que tenemos para gestionar las emociones en una sesión somos nosotros. Entonces, sigamos leyendo, informémonos, leamos de neurociencias, leamos de emociones. Hay un libro muy bueno de un latino que se llama, ¿no es latino o español? Latino me parece, que se llama Un curso de emociones, que yo lo recomiendo mucho porque es súper claro el libro, incluso hasta tiene como test para hacer y cosas para dinámicas que propone, es súper interesante. Si quieren algo más de neurociencias, hay otro que se llama El cerebro, lo tengo por acá, pero no lo voy a encontrar. A ver si lo encuentro. Espera. No lo tengo acá, el del cerebro. Bueno, después les paso el nombre, en todo caso, vos ponelo después en alguna descripción, Andy, pero tiene que ver con las neurociencias y las emociones. El cerebro emocional creo que se llama, que es de dos autores americanos, pero que ahora está hace muy poquito traducido al español. Digo, lean y empápense. Y acaban a ver que está en pantalla un chiste ácido, pero muy lindo, que dice, si no fuera por mí sería mucho mejor persona. Pero tiene que ver con que nosotros nos excluimos de las ecuaciones y solo nos ponemos cuando son cosas negativas. ¿Sí? Ay, pero qué bien que salió esto hoy. Eso es de otro. Qué mal que me fue. A mí me fue mal. Ahora, cuando salió bien es qué bien que salió esto hoy. ¿Sí? No es qué bien que me fue. Digo, dejemos de excluirnos de las cosas justamente por esto, porque nosotros somos la herramienta más importante en un proceso. Pero no por una cuestión de ego, sino que nos consideremos eso, una herramienta al servicio de un otro. ¿Sí? Una herramienta para el otro.
estar para el otro al 100. Y tratar de llevar siempre adelante, es cierto, los coaches nos enojamos, nos ponemos tristes, lloramos, podemos patalear, hacer berrinches, digo, somos como cualquier persona, ¿sí? Aunque se cree por ahí que somos dioses, yo vengo acá a desmistificar esto. No, nosotros tenemos emociones como cualquiera. Pero tratemos sí de llevar con nosotros el ser coach a todo lugar donde podamos en cuanto a tratar de llevar este espíritu del acompañar al otro y el de validar al otro como legítimo otro, incluso fuera de las sesiones. No solo porque va a mejorar nuestra vida en general, porque va a mejorar nuestros vínculos, sino porque, y a mí me gusta siempre darle la vuelta a este lugar, para hacer mejor el mundo que nos rodea y el mundo que habitamos todos. Para ser parte de eso, como decía Gandhi. Para, como dice ese cuento que tiene en uno de sus libros Leo Wolf cuando arranca, que cuenta que había un hortelano, un señor en una granja que cultivaba flores y resulta que ganaba todos los años el primer premio de la comarca con las flores más lindas de todas. Entonces, viene un día un periodista a hacer un reportaje porque lo que le llamó la atención fue algo que le preguntó al señor que cultivaba las flores y le dijo, escúcheme, si usted gana todos los años el primer premio por las mejores flores, ¿por qué cuando termina y gana reparte semillas de sus flores entre todos sus vecinos? ¿No se da cuenta que algún año puede ganar otro? ¿No se da cuenta que está compitiéndose a sí mismo, regalando buenas flores, buenas semillas para flores? Y el señor, muy sabio, le dijo, si yo no le regalo buenas semillas y ellos plantan malas semillas, o no plantan nada, o tienen sus campos descuidados porque no pueden plantar, cuando viene el viento y poliniza mis flores, hace que mis flores no sean tan bellas ni tan buenas y de ninguna manera podrían ser premiadas. De esta manera, repartiendo lo bueno, yo me aseguro que lo mío sea bueno y sea mejor. Y de eso se trata. Vayamos por el mundo regalando lo bueno para que lo bueno se multiplique. ¿Sí? Más allá del ser coach, llevémonos a hacer coaching y a ser coach más allá de las sesiones. Y esto hace que seamos uno para el mundo y no solo para las sesiones una buena herramienta nosotros. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Gracias a todos por estar. Voy a pasar a la última, por si alguno no tiene contacto, pero la mayoría lo tienen, pero ahí pasé a la última. Los escucho si tienen algo que decir y demás. Acá estamos con Andrea. Andrea, vos si querés abrir conversación. Sí, déjame leerte algunas cosas que estuvieron compartiendo acá en el chat. María de Jesús nos dijo que había escuchado a coaches que no les gusta tomar las emociones. Alex nos habló de que se lleva las posiciones de poder. Nos comparte aquí que toda herramienta que nos ayude a descubrir quiebres o temas de trabajo nos pueden servir. Y nos da aquí el nombre de algunos libros de neurociencias de Eduardo Calixto, el curso de emociones de Jesús Matos Ese Larrinaga. es emociones, ese es el que yo Ajá. mencioné. Y Cuauhtémoc nos comparte aquí Alba y Motin de Susana Bloch, es otro libro. Eso Sí. es lo que tenemos por acá. El Susana Yo quiero- Bloch tiene muchos años y no sé si se consigue. Yo en un momento traté de conseguirlo, pero no sé si se sigue consiguiendo el Susana Bloch. yo te lo paso. Mm. María de Entonces, Jesús, que comentó que había coach que no les gustaba tratar emociones y están como en el lugar menos indicado porque nosotros somos seres emocionales. O sea, es imposible dividirnos de nuestras emociones. En nuestras emociones están basadas nuestras decisiones, desde las económicas hasta las amorosas, a O sea, no todos. hablamos solo de las decisiones que tienen que ver con lo vincular. Las decisiones económicas también pasan por lo emocional.
Si no, pregúntenselo al que escribió Pensar rápido, pensar despacio. Sí, Elsa, ¿qué decías? Ahora, Que levantaste confirmar la mano. que me pasa lo que acabas de decir. Yo trabajo con líderes, con ejecutivos, pero ya estoy convencida que aunque se piense que el coaching ejecutivo es acción, detrás de eso está la emoción. Y Ujú. siempre llegamos a emoción. Sí, sí, es así. Somos indivisibles de nuestras emociones. Somos tan emocionales como sociales y te diría que están más emocionales. Total. Eh, ahí está Bueno, la frase de Maturana, que realmente somos mamíferos emocionales tratando de total. dar razones a lo que sentimos. Yo quiero aprovechar el comercial en lo que alguien más tiene alguna pregunta para decirles que entre mañana y pasado, en las próximas 48 horas, van a recibir una encuesta de satisfacción y ahí nos van a poder solicitar los SUs. Quien los quiera, la palabra clave es herramienta. ¿Sí? Eso, y si alguien más quiere preguntar, Alejandra te agradece, Dani, por la sesión y por compartir tu experiencia. Felicidades. Alex nos dice, más emoción es lo que nos mueve. Y si alguien más quiere agregar algo, bienvenido. Yo Gracias, nada, belleza. solo agradecer, la verdad, muy lindo. Gaby, Dani, te felicito, precioso, gracias por el espacio, siempre aprendemos cosas nuevas, nos llevamos ideas, está bueno compartir, así que muchas gracias, nada. Listo. Dani, yo también te quiero agradecer. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Sí está Dani por aquí? Ya se No, nos se cayó, fue. me parece. Ok, bueno. Gracias, Dani, que se quede grabado por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a todos ustedes por su participación. Elsa nos dice también, gracias, Dani, un espacio muy rico. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar acá y por seguirnos en ICF México. Nos vemos en la Andrea. próxima.